Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Sin embargo al aire de Café y Noticias? Este espacio que conducen Dani Barragán y Romina Gándara, a quienes yo, como siempre, les doy muchos saludos. Este es el espacio de la libreta de Irma y yo le doy la bienvenida a Eduardo Uchín Sosa. Eduardo es escritor, es crítico de música, es editor y estoy muy contenta, es un apasionado de la música y estoy yo muy contenta de que se encuentre aquí ahora con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Hola Irma, ¿cómo estás? Encantado de que me invitaras y te saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues yo estoy también encantada porque qué placer es leer Calla y Escucha. Me gustaría que empezáramos por una de las que creo yo que son las premisas del libro y es esto de, primero, nadie es, digamos, experto en música o qué es un experto en música y segundo, el aprender la música a través de este filtro que también son las palabras, los conocimientos de muchos otros. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue tu acercamiento a todos estos temas, a todos estos textos y, bueno, qué tanto es para ti cierto esto que acabo de decir, que lo mencionas en alguna parte del libro. Sí, fue un fenómeno curioso, empecé a escribirlo porque yo soy músico desde de niño, toco la guitarra y había tocado en muchos grupos ahí en Campeche y había tenido varios proyectos, no solamente de hacer música como en lugares o trabajar de músico, sino crear música. Y difícilmente había yo, o raramente había yo me puesto a escribir sobre música, a pesar de que escuchaba ciertas músicas, tenía ciertos conocimientos musicales. Nunca me había yo atrevido a escuchar, a escribir sobre música y descubrí que era un poco impulsado por este prejuicio de pensar que no sabía lo suficiente de música, porque a pesar de que llevo muchos años tocando, no tenía la terminología adecuada porque no había estudiado música. Entonces, un poco para revertir este prejuicio es que me puse a escribir esos ensayos. Tenía muchas dudas respecto a muchos tipos de música, a muchos tipos de autores, a muchos fenómenos alrededor de la música. Y una forma de enfrentar estos temas era precisamente reconociendo mi ignorancia en muchos de esos aspectos, pero en lugar de verlo como un obstáculo, verlo como una base de la cual partir. No sé tanto de esto, pero puedo investigar, veo a otros que sí saben, intento conciliar versiones. Esta misma ignorancia me llevó a ser muy abierto respecto a muchas opiniones de música, a muchos tipos de música, a muchos críticos, libros y demás. O sea, se me hizo muy, creo que es el tono que está alrededor del libro, el hecho de esta apertura, de saber escuchar a otras voces, intentar conciliarlas, y por eso yo, de alguna manera, es una puesta en práctica de eso que tú mismo mencionaste. No todos sabemos suficiente de música, o muchos tenemos ciertos miedos de expresar nuestras opiniones alrededor de la música porque pensamos que no sabemos lo suficiente. Y un poco es, no, sí sabes suficientes cosas para tener esas opiniones, pero incluso esa misma ignorancia te puede ser benéfica para investigar más cosas, para ser curioso alrededor de la música. Esa es la idea general del libro. A mí me encanta, bueno, el primer capítulo de hecho se llama así, no te avergüences por no saber de música, ¿no? Pero hay otros capítulos que también me gustan mucho, por ejemplo, lo que hace un Beatle por las noches, porque además de esta anécdota que le da título al ensayo, el tema de cómo estudiar la música de los Beatles, cómo comprender la música de los Beatles y lo que pudo haber sido una casualidad en un acorde se convierte en todo un tema de estudio. A mí me impresionó cómo tanta gente se metió a estudiar este acorde para tratar de adivinar qué habían hecho los Beatles. A ver, cuéntanos de esta hazaña, por favor. Sí, es físicamente la canción A Hard Night, Exacto. que el primer acorde, el conocido acorde de los Beatles, que aparte es muy simbólico porque si uno ve la película con el mismo título, como que anuncian una nueva era, ¿no? Un sonido ¿no? Potente de lo que viene, los Beatles corriendo por las calles perseguidos por sus fans, o sea, hay todo un símbolo detrás de este sonido. Y, y lo curioso es que a pesar de que consideramos a los Beatles pop y pensamos que el pop es una música muy sencilla,
el misterio de este acorde ha recorrido la historia porque nadie sabía cómo estaba construido. La gente lo intentaba reproducir y no salía tal cual. Entonces, lo que me llamó la atención es precisamente que pasaban los años y había gente obsesionada con descifrar qué notas habían en este sonido y aplicaban métodos matemáticos y empezaban a ver videos para ver cómo, y entonces ahí cuento un poco cómo se construyó este acorde y cómo ha fascinado a distintas personas. Hay foros en internet completos intentando explicar qué es lo que se hace ahí. Y ese es el punto de partida también para decir que la música pop no es tan sencilla como muchos piensan, ¿no? Y no solo la música pop como lo conocemos, como la concebimos, sino toda la música que llega o que llega a tener un éxito masivo, en realidad puede ser mucho más compleja de lo que pensamos. Y creo que también eso es una refutación al prejuicio de que algo por ser muy popular tiende a ser más básico o menos arriesgado que otros tipos de arte, digamos, ¿no? Pasa con la literatura que tiene muchos lectores también se le considera menor respecto a otros tipos de literatura, con la música también, entonces se piensa que la música que es muy compleja o que es muy arriesgada o que es muy desafiante para el escucha, solo lo escuchan unos cuantos. Entonces hay esta gente que se regocija de escuchar música que no escucha tanta gente. Yo siento que es un prejuicio absurdo y un poco este ensayo que habla sobre, que tiene como base los Beatles, pero habla de las vanguardias también de principios del siglo XX, con el Schoenberg y los demás, habla del blues también, del nacimiento del rock y demás. Lo que quiere es conectar como todos estos géneros que han definido el siglo XX, tanto la música que consideramos clásica como la de Schoenberg, que es de vanguardia, como el blues que es popular, como el rock que es una comercialización del blues y aceleración del blues, como todas ellas tenían un riesgo artístico, como la gente que las creaba, estas canciones, también obedecía a sus propias ambiciones artísticas, no solamente lo hacía para tener éxito. Y es un poco, pues se conectan todos estos grupos y canciones que menciono ahí. También uso pedazos de películas para explicar conceptos musicales, como Volver al Futuro, ¿no? Que usan Johnny B. Good en una escena muy icónica de Volver al Futuro. Sí. Entonces, ahí explico un poco cómo funciona esta escena de Volver al Futuro y cómo también opera este tipo de música. Pero sí, yo creo que este ensayo está escrito un poco para reivindicar el pop. Y eso extiende todavía hasta los prejuicios que hay sobre la música actual, con música urbana, el reggaetón y demás, que seguimos pensando que es una música muy simple, una música Mm. para gente que no piensa, etcétera. Entonces, es un poco quitarnos esas ideas y empezar a observarlos de otra manera. Esa es mi aspiración. Oye, pero además de este prejuicio hacia la o contra la música pop y los tipos de música que acabas de mencionar, había un prejuicio en contra de Paul McCartney, como que Paul McCartney era el fresa, ¿no? Y John Lennon era acá el vanguardista, el experimental, el intelectual. Y de hecho el título del ensayo, de lo que hace un Beatle por las noches, tiene mucho que ver con un lugar a donde fue Paul McCartney, que quiero que nos cuentes a quién fue a ver y lo que pasó en ese lugar, porque es Sí, maravillosa esa anécdota. sí, lo que pasa es que Paul McCartney en la mitad de los 60 se empezó a aficionar por la música de vanguardia, el jazz de vanguardia, la música bavaria y la música también clásica. Entonces, tenía estos gustos de Stockhausen, de Luciano Berio, o sea, música muy vanguardista. Y eran los gustos. Y entonces, él al mismo tiempo quería que la gente reconociera que él también era una persona con estos gustos de vanguardia, con una persona sofisticada, ¿no? Musicalmente. Y una vez fue Luciano Berio a dar una conferencia, no recuerdo qué lado, y él fue como auditorio, él fue para escuchar a Luciano Berio dar su conferencia de música sobre música de vanguardia y demás. Y obviamente se llenó de fotógrafos y de periodistas y demás, y la nota que salió el siguiente día era, un titular de la nota, era lo que hace un Beatle por las noches, como si fuera la cosa prohibida, o sea, no esperarías un músico de pop, pero aparte una celebridad del calibre de Paul McCartney en el momento en el que estaba, yendo a una conferencia de música clásica, digamos, de vanguardia. Entonces, eso chocaba un poco con la idea que teníamos del pop. Y a él le molestaba que todos los que habían ido a esta conferencia lo fueron a ver a Paul McCartney, no a Luciano Berio. O sea, de alguna manera, el mismo McCartney no se podía quitar la
etiqueta de ser una celebridad del pop. Y él quería que lo vieran como un escucha, como un melómano mucho más complejo y demás. De hecho, eso es un prejuicio que solamente afecta a McCartney, sino a muchos otros, digamos. Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols, también, cuando en la última etapa de los Sex Pistols, él quería demostrarle a los oyentes que era un músico muy sofisticado y era una persona que escuchaba muchos tipos de música. De hecho, su siguiente proyecto reúne reggae y otros tipos de música, ¿no? De protesta y demás. O sea, era un escucha muy sofisticado, pero como era un Sex Pistol, la gente pensaba que nada más podía escuchar un solo tipo de música y nada más podía representar a un solo tipo de personaje. Y eso es algo que de repente persigue a muchos otros compositores, ¿no? Casarse con un tipo de personaje y no mostrarle y que el público no acepte la complejidad de que todos somos, la verdad todos somos escuchos mucho más complejos de lo que aparentamos, ¿no? Escuchamos música más variada, creo, pero a veces nos casamos con un tipo de personaje que quiere hacer creer que solo escucho un cierto tipo de música. Creo que es un Sí, error. así es. Así es. Yo les quiero decir que este libro, Calla y escucha, ensayo sobre música de Bach a los Beatles, es tiene referencias eruditas, pero no es un libro pedante. Además de todo, es un libro muy divertido, tiene anécdotas fantásticas y quiero que nos comentes una última antes de irnos, Eduardo, la de Brian Welsh, el de Korn, el cantante de Korn, que tiene su época acá religiosa y todo, y lo que le dice el cura, por favor, estamos pidiéndole a Dios que regreses a Korn, porque él tenía muchas dudas, ¿no? Él ya había como encontrado el camino, según él, en la música religiosa, y no sabía si tenía que regresar al rock y el tipo de música que tocaba con Korn. Es fantástica esa anécdota, Sí, ¿no? sí, de hecho está hecho un ensayo que habla sobre distintos tipos de música y Dios, la relación entre música y Y Dios, Dios, ¿no? Dios sí. cristiano. Y entonces habla desde, no sé, Beethoven componiendo música religiosa, hasta Black Sabbath, que tiene música, que se identifica con la música un poco satánica, pero tiene integrantes que son cristianos. Entonces, un poco, Sí, qué loco, ¿eh? ajá, y en el caso de Korn, que es Brian Welch, que es el bajista, unos bajistas, guitarrista, no recuerdo, guitarrista. Guitarrista. Ujú. Él había dejado Korn precisamente porque había abrazado el cristianismo y había intentado hacer música cristiana, también Sí. pesada, de metal, y no había funcionado, pero aparte él tenía una hija, él criaba él solo a su hija, y le aparte hicieron un fraude, entonces la economía no iba bien, y está, diciendo, si vuelvo a Korn, pues los ingresos, o sea, monetariamente voy a estar mejor, pero al mismo tiempo no es el tipo de música que yo ahora en la que creo, y tenía esas dudas, entonces fue a consultar ahí con su pastor, y el pastor le dijo, no, la verdad que estamos rezando porque vuelvas a Korn, ¿no? Entonces es lo que debes hacer. Entonces un poco, Oye, y la eh, mamá de la escuela de la hija que va y ajá, dice, hay un tipo muy raro que no sé qué. de rastas, así como peligroso Sí, por aquí rodando. Entonces la directora dijo, es un señor que no sé qué. No, es cristiano, súper buena onda. sí. No, amor de persona. Entonces, que también habla sobre los prejuicios de la imagen, ¿no? Si luce de tal manera, debe ser peligroso. Pero bueno, es esa idea de cómo también la idea de la religión o de la idea de Dios es cambiante, es múltiple, no hay una sola manera de afrontar la música y la religión. Hay muchos ejemplos que pongo aquí, entonces desde el rock hasta la música clásica, y también muchas historias, ¿no? Y creo que también es una manera interesante de ver cómo muchas personas han intentado conectar con algo divino, algo superior a ellas a través de la música y cómo lo han intentado hacer, qué han pensado alrededor de esto. Habla de muchas músicas como Sister Rosetta Tharpe, que era casi una rock and rollera, ¿no? Una blusera que tocaba música religiosa. Entonces era la única manera en que las mujeres pudieran aspirar a tener autoridad dentro de la iglesia, que como Así sabemos es. las iglesias son muy patriarcales y muy verticales y demás. Y sin embargo, Ujú. como eran músicas muy talentosas,
ella sí podía tener voz cantante, ahora sí, más de un sentido, ¿no? Entonces, dentro de la congregación. Entonces, es muy interesante esos fenómenos que a veces pasan inadvertidos cuando hablamos de música, de religión y demás. Entonces, se me hizo una cosa súper interesante y adentrarme en esos vericuetos y en los casos de esas vidas, ¿no? Porque evidentemente para todos esos músicos Dios representaba algo, ¿no? Representaba una imagen, y la música también representaba algo de sus vidas. Entonces, ¿cómo intentaron unir esas dos cosas, ¿no? Sí, es súper interesante. También hay un ensayo sobre Lelutier. Bueno, hay un ensayo que tiene que ver con la música, con lo visual de la música, la experiencia visual de la música. La verdad es que yo se los recomiendo mucho. Mírenlo, Calla y escucha de Eduardo Uchín Sosa, ensayos sobre música desde Bach a los Beatles, que está en Turner, además. Te agradezco muchísimo, Eduardo, esta conversación y bueno, pues vamos a seguir escuchando música y disfrutándola, aunque no seamos expertos, los demás tú sí eres. No, muchas gracias a ti por invitarme. Disfruté mucho platicar contigo. Hasta pronto, nos vemos en la próxima sesión de La Libreta de Irma, aquí en Sin embargo al aire, en Café y Noticias. Chao. Bye.